Que Dios les bendiga, hermanos. Es un placer reunirnos por este medio, un privilegio aún. Tuvimos que cancelar nuestra reunión semanal el día de hoy porque cuando despertamos encontramos todo cubierto de una capa de hielo que hace difícil, si no imposible, el manejar. De hecho, desde aquí, a ver si pueden ver las todavía algunas de las ah, carámbanos, se llama, si no me equivoco, aquí cerca de la casa. Ahora imagine todas las calles cubiertos con, con esta capa de hielo y entenderán por qué no podemos manejar a la iglesia hoy. Pero por este medio de la tecnología podemos reunirnos de todas formas para mirar el sermón, pues el pasaje que tenemos por delante. Estamos en Filipenses capítulo 1, versículos 1 y 2, donde dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad de reunirnos y por favor ayúdanos a entender aún mejor lo que significa este título que decimos con frecuencia, el llamarte Padre. Por favor, Padre Celestial, ayúdanos a apreciar aún más este nombre o título que sale con frecuencia de nuestros labios. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues recuerden que estamos en un pasaje en que el apóstol Pablo va preparando el terreno de que va a hablar en más detalle en el resto de la carta. Empieza con Pablo y Timoteo. Los dos nombres, aunque nunca en la carta habla en forma de nosotros, como de él y Timoteo diciéndole a los filipenses algo, lo escribe en forma de yo. Y de todas formas, desde el principio, quiere que los filipenses recuerden el ejemplo de unidad que son Pablo y Timoteo cuando trabajan entre ellos. Que no hay dos agendas diferentes, la agenda de Pablo, la agenda de Timoteo, sino que obran en unidad. Pablo y Timoteo, y fíjense, se describen como siervos o esclavos de Jesucristo. Pablo, que es ciudadano romano, él no es esclavo, pero se identifica como esclavo de Jesucristo a propósito, para que los filipenses se den cuenta de la actitud que deben hacer no solo al Señor Cristo Jesús, sino entre ellos, sirviendo al mismo Señor. Pablo y Timoteo, esclavos de Jesucristo, no solo a algunos entre los filipenses, a todos ellos. Otra vez, el tema de la unidad entre ellos es un tema sumamente importante en esta carta. Todos los santos. Imagínate esto, que este nombre santos que solo se usaba para describir el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, ahora describe a judíos y a gentiles que están en Cristo Jesús. Él forma la unidad que esta congregación multinacional de judíos y gentiles, esta congregación que debe estar unida, va a encontrar esta unidad en Cristo Jesús. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, tienen en común el deseo de alcanzar con el Evangelio al mismo lugar geográfico donde viven, en Filipos.
Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, o con los ancianos y diáconos, junto con ellos, no bajo los obispos y diáconos, como si Pablo resaltara la autoridad de estos señores, sino que está subrayando el hecho de que sirven juntos con todos, sirven a todos con los obispos y diáconos, a todos ellos les envía gracia y paz, un saludo reconocido por los gentiles, los griegos, con un saludo usado y reconocido por los judíos. Pero estas dos cosas diferentes están en unidad y dirigidos a todos ellos, a ustedes, a todos los santos en Cristo Jesús. Lo que queremos ver hoy en detalle es de Dios nuestro Padre. Esta identificación. Una de las personas divinas, claro, de quien el apóstol Pablo envía gracia y paz. Dios nuestro Padre. ¿Qué significa este título? Es tan común a nosotros que vamos a tal vez a repasarlo rápidamente sin pensarlo dos veces. Pero en realidad se describe cosas maravillosas por este título. Pues primero, Dios, de Dios, que en sí es un título sorprendente para los gentiles entre los filipenses, porque ellos estaban acostumbrados a adorar a muchos dioses. En el paganismo tenían dioses, sí, había un dios sobre los otros dioses, pero había muchos dioses con sus autoridades, sus historias, sus mañas, sus ritos, los sacrificios que le daban, las oraciones que les presentaban. No había para ellos un solo Dios. Y el hecho de que ahora se identifican a un Dios, un solo Dios, es un gran paso para adelante. Es un gran cambio para ellos de decir que toda su formación en el paganismo no era correcta. No solo esto era digna de ser reprendida, echada de lado, porque solo hay un Dios. Ahora, para tener una idea tal vez de una comparación hoy en día, uh, entre nosotros que fuimos criados en la Iglesia Católica, muy tradicional o conservadora, que tenían todas estas tradiciones de venerar a la Virgen María, de venerar a los santos, de no solo a la Virgen, sino a las vírgenes, porque como varios de ustedes me han contado, hay vírgenes de una o de otra zona, la Virgen de Guadalupe, hay otra virgen en Costa Rica, en otro país, en otros países, y claro, hay el niño Jesús también. Y los santos, y tienen que recordar los días festivos de los santos, recordar a quién orar en cierta situación. Por ejemplo, si se te perdió la cartera o algo, hay que orar a cierto santo. Y todas estas cosas. Recuerden la formación entre tantos vírgenes y santos, y de repente, por el Evangelio del Señor Cristo Jesús, poner todo esto de lado, toda esta atención para decir que solo hay uno. De hecho, recuerdo a una señora
que asistía a nuestra iglesia hace décadas, que la primera vez que la visité, viví en una trailer. La primera vez que la visité, al entrar la puerta de la casa tenía una imagen de la Virgen de Guadalupe en tamaño actual, como a la altura de una persona. Era enorme la imagen de esta Virgen de Guadalupe que tenía. Y era bien obvio porque era la primera cosa que uno veía al mirar por la puerta. Veía a ella y luego detrás de ella esta Virgen enorme. Y hablamos del Evangelio del Señor Cristo Jesús. Y ella esperaba alguna reprensión de parte mía porque sabía que era pastor de una iglesia bautista y estaba su virgen allá y no dije nada. Entonces, por fin, después de unos 10 minutos, me preguntó, ¿y qué piensan de la Virgen? Y le dije, pues, según la Biblia, es la madre de Jesús. Y tuvo un papel muy importante por esto en la encarnación del Señor Cristo Jesús y el hecho de que Jesús es hombre 100% como nosotros, solo sin pecado. Pero la Biblia también dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y por eso no la veneramos, no la consideramos mediadora, porque así dice la Biblia. Luego seguimos hablando de otro tema. Y cuando volví a visitarla una semana después, no estuvo la Virgen y nunca más apareció en su trailer. Dijo que el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, por 1 Timoteo 2:5, le alumbró el corazón y de repente se dio cuenta de la verdad. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces el hecho de que aquí en Filipenses 1, versículo 2 dice, gracia y paz a ustedes de Dios. Que no vayamos demasiado rápido por este título. Es una evidencia muy grande del poder de Dios de Israel entre los gentiles. Y además de llamarle Dios, pues es Dios nuestro Padre. Nos fijemos en la palabra Padre por un tiempo. Ahora, igual como Dios, el título Padre decimos a menudo. Y esto porque Jesucristo nos enseñó así. Nos enseñó a orar, por ejemplo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y a veces se nos olvida de que para los judíos no llamaban a Dios Padre con frecuencia, casi nunca hablaban de Dios como Padre, aunque aparece en el Antiguo Testamento Dios descrito como Padre o con el título Padre aún, aparece raras veces y no era algo como apreciado o repetido con frecuencia en la religión judía. Sí aparece, vamos a ver un ejemplo en el libro de Oseas. Entonces, si tiene su Biblia, por favor, abren a Oseas capítulo 11. Oh, mire, abrí directamente esto, pues esta es la ventaja de preparar los sermones con anticipación. Oseas capítulo 11, en el Antiguo Testamento, el primero de los profetas menores no porque son menores de importancia, sino menores porque escribieron menos que los profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel.
Oseas capítulo 11, versículo 1. Dice Dios, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. Noten que aquí en este pasaje no llaman a Dios Padre, pero sí lo va a describir como Padre en los próximos versículos. Empezando acá, llamé a mi hijo. Cuando salió Israel de la esclavitud en Egipto, era como si un papá llamara a su hijo. Llamé a mi hijo, dice Dios. Cuando Israel era muchacho, ¿cuál era la actitud de Dios hacia ellos? Yo lo amé cuando era muchacho. Temprano en esta historia, en el libro de Éxodo que leímos y estudiamos juntos, ahí se ve la misericordia y el amor de Dios de una forma impresionante, capítulo por capítulo. De Egipto, de la esclavitud, de la opresión, de la injusticia, llamé a mi hijo. Cuanto más yo los amaba, llamaba. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. ¡Ay, qué escándalo! Imagina cuando uno llama a su hijo aún repetidas veces por amor y este hijo lo rechaza. Así se sentía Dios cuando llamaba a Israel al arrepentimiento, pero por amor ellos lo rechazaban. A los Baales sacrificaban, a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín. Efraín es un nombre de cariño para Israel. Y con este nombre de cariño recuerda cómo enseñaba a andar a Israel. Es decir, como un papá que con amor, con atención, ayuda a su hijo para que aprenda a caminar. Así, así era Dios con Israel, tomándole de los brazos. Fíjese en este amor, este abrazo de parte de Dios, esta ayuda para aprender a caminar. Y no conoció que yo le cuidaba. Israel lo tomó como cosa común y corriente, ni se fijaron en su padre. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Él los sacó de la opresión y la esclavitud. Y puse delante de ellos la comida. Piensen en cómo poníamos a nuestros hijos en una silla y les servíamos comida con amor, algo que no pudieron preparar ellos mismos todavía, pero nosotros por amor les preparaba la comida, se les presentaba. Así era el amor de Dios, que con cuerdas de amor amaba a su hijo pequeño. No volverá a tierra de Egipto, no va a volver Israel a pasar por esa experiencia de esclavitud, pero habrá un castigo de parte de otro, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Al escoger su pecado, Israel dio la espalda a su Dios, pero de todas formas no los iba a abandonar para que volvieran a caer en la esclavitud en Egipto otra vez, pero iba a llegar otro instrumento de disciplina de parte de Dios, el asirio, para castigar con amor a su hijo que lo había rechazado. Entonces, lo que queremos fijar es cómo se describe a Dios aquí como un padre que ama, que ama a su hijo, aunque tiene que disciplinarlo, lo cuida, le demuestra atención, lo abraza con cuerdas de amor.
Pero estas representaciones de Dios como Padre en el Antiguo Testamento no son frecuentes. Este es un ejemplo de pocos en el Antiguo Testamento. Pero todo se transforma cuando llegamos al Nuevo Testamento. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, ahora Jesús llega y enseña algo radicalmente diferente, que Dios es Padre de él, que esto en sí fue sumamente radical, es el Hijo de Dios, primero, y segundo, que nosotros los discípulos, por medio de la fe en él, podemos llamar a Dios Padre también. Miren, por ejemplo, en Juan capítulo 14. Juan 14, versículo 8. Juan 14, 8. Felipe le dijo a Jesús: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Felipe, en el discurso antes del arresto y la crucifixión de Jesús, tuvo esta petición. Jesús les hablaba del Padre, y entonces Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Dijo Jesús: ¿será que has malentendido todo mi ministerio de los últimos 3 años, Felipe? Jesús es la reflexión, es el reflejo perfecto del Padre. Y al ver a Jesús, a ver sus milagros, a escuchar su enseñanza, al andar con Él, uno está escuchando, aprendiendo, observando las obras del Padre. Versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces hay una unidad tan firme entre el Padre y el Hijo, que el mirar a uno, al Hijo, es mirar al Padre. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Su identidad, su esencia está en uno en el otro. De otra manera, créanme por las mismas obras. Entonces, a base de pasajes como este, en Juan capítulo 14, versículos 8 a 11, no solo tenemos una, una representación de Dios como Padre, sino que vemos que el mismo cariño de Dios en el Antiguo Testamento, el mismo cariño y amor con que sacó a su hijo Efraín de la esclavitud en Egipto y le enseñó a caminar y le dio la provisión, le dio la comida, el maná en el desierto y luego la tierra prometida y todas estas cosas, todo este cariño y amor no solo es para Israel, sino para los creyentes, los discípulos de Cristo Jesús en todas las naciones. Esto sí es un privilegio indescribible, indescribible. Un privilegio que jamás menospreciemos.
el poder llamar a Dios Padre, unido en el Señor Cristo Jesús. Y nosotros, hijos adoptados del Padre por Cristo Jesús, para tener entrada en su presencia, para disfrutar esta comunión, esta relación estrecha por nuestro Señor Cristo Jesús. Entonces, volviendo a Filipenses capítulo 1, Filipenses 1, y 2. Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre. Qué privilegio tienen los filipenses a escuchar estas palabras. Su Padre, Dios, les envía gracia y paz. Su amor abundante derramado sobre ellos porque son escogidos en Cristo Jesús por el Padre. Y paz, la comunión activa que pueden disfrutar con Dios Padre. Y noten que el apóstol Pablo no simplemente dijo Dios Padre, sino que más dijo Dios nuestro Padre. Dios nuestro Padre. El Padre ama a Pablo y a Timoteo y a todos los santos y a todos los ancianos y los diáconos de la misma manera en el Señor Cristo Jesús. De igual manera envía Dios, nuestro Padre, a los judíos o a los gentiles, de lo que sea nuestro país de origen, nuestra formación en la educación, nuestro estatus social, si somos ricos o pobres. Dios es nuestro Padre y envía gracia y paz a todos. Ay, qué escandaloso sería pensar que nosotros somos más salvos que otra persona, o que somos más dignos de la misericordia de Dios que otras personas, que nosotros somos más santos, más astutos, más justificados, más aceptados por Dios, como si esto dependiera de nuestras obras, en vez de depender de la obra perfecta de Cristo Jesús, que obedeció perfectamente la ley y llegó a la cruz para morir por nuestros pecados, para morir en nuestro lugar. Qué escandaloso sería quitar la vista de nuestro Señor Cristo Jesús para ponerla en nuestras obras como si fueran valiosas para nuestra justificación o aprobación ante Dios. Qué ridículo, qué escandaloso sería hacer divisiones entre hermanos, diciendo que estoy en el grupo más justificado ante Dios, porque yo hice esto o yo hago el otro. Qué escandaloso sería. Por eso el apóstol Pablo escribe a los filipenses, a una congregación en que hay por lo menos 2 hermanas que están en conflicto, como vimos hace 8 días en capítulo 4, versículo 2, 2 hermanas, Evodia y Síntique, colaboradoras con el apóstol Pablo, que ahora están en conflicto. Qué triste. Si guardan una actitud de superioridad cualquier de las dos, pensando, yo soy más aceptado por el Señor Cristo Jesús. Mi hermana en Cristo es menos que yo, porque yo hago esto, o que debo hacer el otro, o porque Dios me dio este talento o este don, lo que sea la razón. El apóstol Pablo no nos dice exactamente qué es.
Pero qué triste y escandaloso cuando quitamos la vista del Señor Cristo Jesús para ponerlo en nuestros dones y talentos y las obras y olvidarnos de Dios, nuestro Padre. Pues que esta semana recordemos que a quien sea la persona en que nos sentimos ganas tal vez de menospreciar o de que guardar una actitud de dureza de corazón y de convertir nuestros propios corazones a recordar Dios, nuestro Padre. Si es mi hermano o hermana en Cristo Jesús, tenemos el mismo Dios Padre que nos ama de tal forma que nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo, que nos cuida con su amor, que provee por nosotros, que nos bendice de tantas formas diferentes como un Padre que nos ama, cuya gracia sobreabunda. Y la paz a que nos ha llamado es una paz eterna. Dios nuestro Padre, que no entre de ninguna forma ningunas amarguras, pensamientos endurecidos contra nuestros hermanos en Cristo Jesús. En cambio, que podamos decir a ellos, junto con el apóstol Pablo, gracia y paz a ustedes, porque Dios es nuestro Padre. Hermanos, espero que este pequeño sermón haya sido de provecho. Si Dios permite, vamos a reunirnos en 8 días, pero sin el hielo, para continuar a ver el resto del versículo 2 de Filipenses 1. Que Dios les bendiga.